Sí. Una pregunta. Viene un sorteo, es por letra. ¿Se puede saber qué letra es cada año? Pues supongo que yo nunca lo he preguntado, pero en el decanato es probable que sí que te puedan informar sobre por cuál es la letra que ha correspondido, porque así lo marca la ley. Segunda pregunta. ¿Es el decanato o es el Tribunal Superior de Justicia? Es la oficina común de peritos que en principio están en el decanato, pero dime. Es que ahora acabo de recibir un correo electrónico designando contador partidor por parte del Tribunal Superior de Justicia. Pero porque A mi correo electrónico. pues a mí no me ha pasado nunca eso. Tampoco. ¿Y qué asunto es? ¿De qué juzgado? Es de familia, es de juzgado de familia. Y me puse en contacto con el juzgado inmediatamente, claro, para ver si había que aceptar. Me dice, no te preocupes, tengo que saber de qué se trata y ya te mandaré o bien por fax o bien por un telegrama para citarte para que lo aceptes. Pero vamos, y era el tribunal, tengo entendido que es el Tribunal Superior de Justicia. Hasta ahora lo estaba haciendo el decanato, directamente se oficiaba, porque de hecho está en la planta segunda, en Capitán Aya. Quizá a raíz de todos los cambios que vamos a ver que se ha producido a raíz de la ley de jurisdicción voluntaria, se haya cambiado, pero hasta donde yo sé, y en la última, que no hace mucho, a mí me ha llegado vía al ver los autos, también vía del decanato. Es probable que a lo mejor ahora lo hayan cambiado. Eso es. Y esta vez, hace 4 días, un correo electrónico del Tribunal Superior de Justicia. Y tengo entendido que es el Tribunal. Sí, sí. Sí, pero al final a veces nos meten en el mismo saco como peritos o contadores. Hasta ahora lo hacía el decanato. Es probable que pueda, por la asunción de funciones, etcétera, que lo esté haciendo el TSJ y que sean ellos los que ahora estén comunicando a los juzgados. Lo que ya me llama mucho la atención es que sea el propio TSJ el que mande la notificación. Por eso, que ni siquiera le ha llegado, y normalmente al juzgado le llega de inmediato porque se lo comunican y es el juzgado el que... Claro, que no lo había abierto, lo que sea. Vale, pues la cuestión es que el plazo para hacer la aceptación es desde que vayas y lo que nos dejan... Eso es, pero el plazo todavía no lo tienes en marcha. La cuestión que comentaba al hilo de esto es que necesitamos tener conocimiento para saber si realmente, en función del tipo de herencia que se esté manejando o de liquidación de sociedades gananciales, si nosotros nos encontramos capacitados o no para poder hacer el reparto, etcétera, de manera que lo normal, y en eso nunca, no sé si tendréis experiencia en otro sentido, las personas que llevan los asuntos jamás nos dejan los autos a nuestra disposición, nos permiten hacer uso de la fotocopiadora. A mí siempre me ha pasado que lo que no hacen es copia, es decir, la ley sí que dice, la ley de enjuiciamiento civil dice que se pondrá a disposición del contador partidor los autos, y lo lógico sería que los tuviéramos, una fotocopia, etcétera. Eso olvidaros, no llegamos y nos tienen una copia hecha de todo, sino que lo que sí llegamos es, nos dejan ver lo que queramos a los efectos de poder decidir si queremos o no queremos asumir este cargo. Dime. Quería preguntar si esto a raíz del Exnet cambiará necesariamente, al ser todo electrónico, nuestra visión física de los autos desaparecerá. Pues realmente está ahora mismo en una fase que ellos mismos no saben cómo ubicarnos como contadores partidores, porque no somos parte, no somos letrados, estamos actuando en una función completamente diferente, con lo cual quizá al ponernos a disposición de nosotros los autos nos manden o nos den un pincho con toda esa información para que si queremos lo imprimamos, etcétera, etcétera, pero lo que no está en este momento es establecido que vayamos a comunicarnos a través del Exnet. Eso no, es decir, en principio, salvo que establezcan otra cosa distinta, seguimos siendo algo, una figura diferente,
aunque somos letrados y ellos saben que somos letrados en ejercicio, pero tenemos un aspecto diferente que no pueden hacer las notificaciones como las hacen cuando somos la representación del demandante o del demandado o como letrados, ¿vale? Bien, entonces, os decía que nos notifican esa... Sí, dime. Primero, calcularla muchas veces es muy difícil porque primero tienes que preparar normalmente peritos para valorar los inmuebles, si hay sociedades, si hay otro tipo de... Con lo cual yo no puedo calcular el activo de la cantidad a repartir, pues no puedo determinar ese 15%. Con lo cual yo normalmente lo que hago es una cantidad tanto altada. Si veo que es muy compleja es más elevada, si veo que es muy compleja es menos elevada. Vale. Ahí no lo puedo calcular. Bien, pero tienes unos criterios. Quiero decir que la ley dice claramente que tú solicitas una provisión de fondos a cuenta de la liquidación final. Lo que quiere decir... ¿Del 20, del 25, del 50, del 70? No, del 100%, del 15%, sí. Es decir, tú calculas y solicitas la provisión de fondos. ¿Qué puede ocurrir? Que nos encontremos con que no están todos los bienes que forman parte del caudal relicto, porque lo que tenemos habitualmente es la demanda, digamos, el escrito iniciador del procedimiento, que es en el que se han establecido una serie de bienes, pero si se hace un inventario ya habrá oposición o no y se dictará la sentencia que corresponda para la determinación del activo y del pasivo. Eso sería ideal en nuestro supuesto, que lleguemos en ese momento a hacer el reparto, porque ya vamos a tener cuál es el inventario claro, pero no tanto en cuanto a la valoración, porque sabéis que en muchas ocasiones esa valoración se hace de forma aproximada, hay peritos o no los hay, en la parte ha hecho una valoración a ojo respecto a los bienes, con lo cual nosotros lo que tenemos en ese momento en el que solicitamos la provisión de fondos es lo que está en los autos, aunque pensemos que realmente las valoraciones no están correctamente hechas pero normalmente sí que hay una valoración de los bienes. A mí me ha ocurrido inventar y punto. Ya está. ¿Y sin valoraciones? Pues entonces tendrás que hacer... No peritos mercantiles, peritos... En segundo lugar, en cuanto a la provisión, me dices el 100%. Yo lo considero contraproducente, porque si pides el 100%, puede ser posible que hasta renuncien al cargo. Bueno, eso es lo que vamos a ver, claro, eso es lo que va... Claro, luego ya vamos a ir viendo todos los supuestos y cada uno, en función de lo que veamos, va a tomar la estrategia que sea. En campos me ha ocurrido que he pedido perito, o he pedido perito, por ejemplo, en otros colegios de economistas no tienen un arancel, Sí. de provisión lo que les viene en gana. En otros colegios no hay arancel, el juzgado lo considera pertinente. El secretario judicial es el que valora esa... Bueno, depende, hay veces que sí, a veces que no, es que... He tenido peritos mercantiles que hemos tenido que pagar de honorarios 47.000 euros por un trabajo que relativamente no es nada. Acaba de nombrar un perito mercantil para una prueba pericial contable y han pedido 12.000 euros de provisión. Eso no significa que sea el total de sus honorarios, una provisión. Claro, sí, la cuestión es que... Yo creo que es mejor, o aconsejo, pedir una provisión a cuenta en función del volumen, pero no una provisión del 100%, porque si el asunto es muy complejo, lo único que puedes hacer es incitar a las partes a que renuncien y a que lleven una parte. Eso ya es un criterio que yo creo que con lo que vayamos viendo, cada uno luego se va a hacer su propia organización. Puedes hacer lo que consideres oportuno. Hay algunos compañeros que consideran que la ley lo que me permite es calcular la provisión de fondos. Entonces, el secretario judicial me dirá que lo considera ajustado y le dará traslado a las partes para que hagan la consignación correspondiente que corresponda. Hay compañeros contadores partidores que, como la ley lo que me permite es que si no se consigna el importe en el plazo de 5 días, el contador partidor está liberado de realizar ese cuaderno particional, o incluso se puede utilizar el criterio de, como realmente la ley habla de que sean peritos nombrados de mutuo acuerdo por las partes, pero se aplica de forma analógica al contador partidor, de manera que nos podemos encontrar, imaginaos que hemos pedido una provisión de 4.000 euros.
soy actor y te pongo una demanda, la provisión del peguito se pide a dos partes, o se pide solo al actor. Se pide a las dos partes porque se entiende que, derivada de la Junta, digamos que volvemos al supuesto que habíamos visto aquí. Se celebra la Junta. En el procedimiento de división judicial de patrimonios, aunque estamos acostumbrados a hablar de demandante, demandado, etcétera, no es esa figura como tal, sino que es alguien que solicita el reparto de la herencia y notifica a todos los interesados. De manera que, si no se llega a un acuerdo a la hora de hacer el nombramiento del contador partidor, se nombra porque la ley lo marca, pero no es que lo pida el que pide la división de la herencia, es que es algo que es obligatorio nombrar como contador partidor, y los juzgados lo que hacen es que dividen en función del número de partes que hay o de personas que están personadas en el procedimiento, o de herederos. Dependencia del porcentaje que tenga. Exacto, eso es. Por eso a veces, y lo tenéis en una de las resoluciones que os he enviado, hay una sentencia que lo que viene a decir es que no es lo mismo una provisión de fondos en el ámbito procesal que realmente después el coste o el pasivo que tiene que asumir cada una de las partes. ¿Me seguís? Es decir, yo puedo ser heredero del 80% de una herencia, porque así me lo han establecido, respetan las legítimas, etcétera, etcétera, y como no me pongo de acuerdo con mis hermanos, tengo que iniciar un procedimiento de división judicial. Presento esa reclamación y el juzgado lo que va a decir, imaginaos que mis hermanos van juntos los dos con la misma representación y defensa. El juzgado lo que me va a decir es que si el contador partidor pide 3.000 euros, le va a decir usted 1.500 y usted 1.500. Se hace esa provisión, pero cuando yo haga el cuaderno particional, si lo meto como pasivo, voy a tener que asignar a cada uno el porcentaje que tiene de participación en la herencia, o sea que se desvirtúa y se diluye el hecho de que sean partes procesales, porque en la cuestión final es que es un pasivo que se va a repartir en función de la cuota que tiene cada uno de los herederos. ¿Vale? Sí. El Colegio al inscribirnos en el listado nos pregunta si queremos ser designados para procedimientos de justicia gratuita. Sí. La pregunta es por qué se hace esto, lo primero, y segundo, si compensa poner que sí o poner que no. Es decir, entiendo que se hace porque hay pocas posibilidades de cobrar. A ver, esto se ha hecho porque efectivamente hay muchos procedimientos judiciales que están durmiendo el sueño de los justos, porque los contadores partidores, como lo vemos, los dos son beneficiarios de justicia gratuita, y quizá a la hora de repartir, etcétera, etcétera, no lo ven claro y no aceptan el cargo. Entonces hay una sucesión, no es que no quieran provisionar, etcétera, sino que hay procedimientos en los que hay una sucesión de contadores partidores porque se están nombrando y según se nombran, pues no se acepta el cargo, etcétera. Entonces, digamos que a resultas de esa necesidad por parte de los juzgados han requerido al colegio para que el colegio pregunte no solo si quiero ser contador partidor, sino si estaría dispuesto a actuar en un procedimiento en el que las partes o alguna de las partes son beneficiarios de justicia gratuita, de manera que hay como dos listados distintos, de forma que no se va a nombrar, si yo no digo que quiero estar en ese listado, cuando haya un procedimiento en el que hay un beneficiario o varios de justicia gratuita, no se me va a nombrar a mí. ¿Qué es más interesante? Pues depende un poco, es que cada caso va a ser distinto, pues el compañero tiene su propio criterio que entiende que quizá... Bueno, pero le podríamos aplicar ese criterio de no quiero asustar a las partes y le pido un 15% y luego ya cobro el resto, o puedo decir, bueno, yo actúo porque sé que en el pasivo lo voy a incluir, hay bienes suficientes, etcétera, etcétera, y digamos que, bueno, cobraré. No voy a cobrar, desde luego, en los 5 días siguientes a pedir la provisión, ni siquiera en los 3 meses o en los 6 meses, que es lo que se tarda entre unas cosas y otras, desde que uno pide la provisión de fondos hasta que se la entregan,
pero quizás sea una inversión o lo hago pues porque quiero intervenir en procedimientos, no es tanto que quiera ganar dinero como que quiera tener experiencia. Ahí ya cada uno valora el decir, bueno, pues a lo mejor hay incluso antes de que se le preguntara a cada uno de los contadores partidores si estaría dispuesto a hacerlo en justicia gratuita, había muchos que incluso con la provisión de la mitad empezaban a trabajar y luego ya se calcularía lo que le correspondería a cada uno, etcétera. Con lo cual es una decisión que tenéis que tomar teniendo en cuenta cada uno de los procedimientos, qué es lo que se está manejando, qué bienes hay y qué posibilidades puedo tener o no de cobrar, aunque sea a largo plazo. Pero efectos como, al hilo de lo que tú me preguntas, si es que la Comunidad de Madrid se ha planteado en algún momento tener una partida específica para pagar a los contadores partidores, descartado completamente. Si es que los juzgados van a establecer algo específico, tampoco, es decir, seguimos aplicando la ley de enjuiciamiento civil y lo que establece en general todas las sentencias relativas a los honorarios del contador partidor, lo único que para agilizar y evitar procedimientos que se quedan enquistados, pues que haya, si hay contadores partidores que actúan incluso aunque ambas partes sean beneficiarios de justicia gratuita, pues se utiliza esa lista y se les va nombrando a ellos, ¿vale? Pero no hay una consecuencia clara. A ver, a mí me acaban de nombrar una división de herencia que está acumulada a una liquidación de gananciales. Y es la primera vez que me ocurre, entonces he pedido provisión a ojo, como ha hecho el activo son unos 200.000 euros. He pedido 1.500 euros a ojo, pero no ajustar, pero la cuestión es la provisión de fondos y sobre todo los honorarios finales. ¿Son dos conceptos o es un concepto? Yo creo que son dos conceptos. Yo creo que son dos conceptos, es que ese es un problema y además las normas de honorarios profesionales no son claras, no está claro el concepto cuando cobras como liquidación, como contador partidor de una liquidación de gananciales, no es exactamente lo mismo que como contador partidor en una herencia, porque además son conceptos, son normas, honorarios distintos en normas pero distintas, bueno, pero entiendo sí, que son dos trabajos diferentes. Por un lado se está haciendo lo que sería la liquidación de la sociedad de gananciales y por otro lado estás haciendo la adjudicación. Las adjudicaciones. Claro, porque estás adjudicando a herederos el importe. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, incluso a ti te ha pasado en una liquidación de gananciales, pero ¿es un procedimiento civil o familia? Civil. Civil, claro. Es que eso lo están haciendo los juzgados últimamente. Se presenta una demanda de división judicial de patrimonios cuando está sin liquidar la sociedad de gananciales con carácter previo. De manera que cuando llega el momento a la comparecencia, una de las dos partes dice esto no se puede hacer, primero tenemos que liquidar, y entonces el juzgado dice bueno, pues cuando se le nombre al contador partidor que haga la liquidación y el reparto. La cuestión es complicada porque si todavía queda vivo uno de los cónyuges, no, están muertos. Pues si están muertos, tienes que hacer la liquidación y yo entiendo que son dos conceptos distintos. O sea, lo que digo es, uno es la liquidación de los gananciales y luego son dos divisiones de herencia, realmente. La del cónyuge, la del esposo y la de la esposa. Sí. Pero con carácter general podrías aplicarlo, que el activo, y ahí en el activo tendrías las dos cosas, porque en el activo te vas a los 200.000, de manera que ahí estás en el activo, le aplicas las normas de honorarios y tendrías que hacer la liquidación y ajustarle a cada uno, ajustarle a cada heredero, que no sé si recibirán lo mismo o no recibirán lo mismo, dependiendo del testamento, cada uno lo que le corresponda. ¿Vale? Aquí lo que ha ocurrido, perdón, ya acabo, es que dijo el juzgado, estaban con la liquidación dando vueltas y dijo el juzgado, vamos a ver, presenten ustedes o sea, estaban con la división de herencia y dijo, ¿han hecho ustedes liquidación de gananciales? Y dijo, no, vamos, háganla y cuando la hagan, tienen 5 días para hacerla, lo acumulamos. O sea, entonces sí, pues sí, entonces sí serían dos, porque sería dos trabajos diferentes, claro, pues entonces es distinto que el supuesto que yo te he planteado, que también lo hacen habitualmente. A veces no, el juez no dice liquiden ustedes las sociedades gananciales y luego seguimos con la herencia, es que al contador partidor le dicen estos son los bienes, liquide usted los gananciales y haga las adjudicaciones. Si es esa vía, yo entiendo que es un concepto, si es la que tú planteas, serían dos. Incluso. Claro, pues serían dos conceptos.
Sí, pero la pregunta es esa, pero también es, imagínate que no lo hace. No se nombra otro... No, por eso se queda la bloqueada la herencia y no continúa, o sea, ese procedimiento, o incluso si ya hacen los requerimientos y no se provisiona, se archiva, porque no se puede continuar, el procedimiento se queda muerto. No es lo mismo que lo que planteábamos antes, que es la sucesión de contadores partidores porque ninguno asume el cargo, porque son beneficiarios de justicia gratuita. Esa es otra cuestión. Pero si frente al nombramiento del contador partidor no se hace la provisión correspondiente, el contador partidor queda eximido de realizar ese trabajo y no se procederá al nombramiento de ningún otro. No es que encontremos a uno que esté dispuesto a trabajar sin cobrar, sino que el que decide es el contador partidor nombrado, y si no hacen la provisión de fondos se queda ahí. Y yo he visto en procedimientos en los que el secretario judicial requiere para decir, si no provisionan no me va a quedar más remedio que archivar. Entonces depende muchas veces ahí del interés que tenga la parte en repartir o no repartir, porque normalmente es el demandante o la parte que insta esa división judicial de patrimonio la que tiene interés en que eso se termine de adjudicar en definitiva, ¿vale? Y sabiendo además que después van a ser, digamos, deudores y acreedores en función de la parte de herencia que reciba cada uno de ellos. ¿Se podría pedir si hay activos, o sea, si hay líquido dinero suficiente en las cuentas bancarias del causante, se podría pedir que se requiera esa oficina bancaria para que retenga esa provisión de fondos? En la provisión de fondos yo no lo he visto nunca, pero sí lo he visto cuando ya se ha hecho el reparto, al hacer la adjudicación, solicitar que se proceda, que se oficie al banco para que proceda al pago ya de lo que sería la parte de los honorarios ya definitivos, no como provisión de fondos, sino ya, digamos, liquidado en el sentido de calculados perfectamente y metidos en el pasivo de la herencia. Sí que y va a depender del propio criterio, pero los juzgados, normalmente el secretario judicial, si se le explica debidamente, lo hacen. Para la provisión de fondos no. Porque en la provisión de fondos, como realmente todavía no tengo un cuaderno particional en el que se sepa en qué parte es deudor cada uno de los herederos y en qué proporción, etcétera. Sí, pues claro. Yo no lo he visto nunca, no sé si lo conseguiréis. De todas formas, yo cuando me vaya os voy a dejar mi correo electrónico para las dudas que podáis tener, y si en un momento dado algo de lo que estamos diciendo pues lo conseguís, pues yo sería la primera que estaría encantada que me mandarais un correo, oye, que solicité esto y sí que me lo ha dado el juzgado. Yo no lo he visto nunca, lo he visto al final. Lo está haciendo algunos secretarios. Es que es capaz, el secretario judicial es el que nosotros hacemos la solicitud de la provisión de fondos, y el secretario judicial dice que si lo estima procedente ordenará la consignación. Entonces puede hacerlo, porque a veces les parece, siempre les parece mucho lo que cobramos en general, y puede considerar que se haga la provisión de fondos menos, sin perjuicio de que son a cuenta de honorarios de la provisión de fondos a cuenta de la liquidación final, pero sí que lo puede hacer. Y el IVA también a veces lo quitan, porque hay resolución, se pasa la provisión de fondos incluso ya con el IVA incluido, y el criterio en los juzgados es que el IVA se devenga al finalizar, con lo cual hacen la provisión de fondos del principal, de lo que sería la base imponible, y el IVA queda pospuesto, pero al final esos IVAs siempre se quedan pendientes, a no ser que quieras iniciar un procedimiento judicial después. Sí. En el caso de que tú vas allí al juzgado, te instruyes, aceptas, pides la provisión y después los litigantes llegan a un acuerdo. ¿Hay alguna posibilidad de conseguir alguna indemnización por las molestias de ir al juzgado, de instruirse, etcétera, cuando no llegas a hacer el encargo? Porque una vez que ya has aceptado el caso,
llegan a un acuerdo extrajudicial, digamos. ¿Qué pasa de ti? Que ya no quiere nada. Que cuando ven que ya no tiene que pagarte, entonces llegan a un acuerdo y bueno, tú te quedas con que has hecho un trabajo pequeño, pero te has tenido que desplazar. No cabe porque no has hecho... O sea, que te ha pasado, o sea, es una faena, porque te ha pasado el listado, ya nadie te rescata del listado que ha pasado Una compensación por rescatarme del listado. No, que sería, que digamos que no, digo, me refiero a que es otra consecuencia, además de que no cobras nada, es que ya este año que has tenido la suerte de que te han nombrado, pasa al siguiente y no se tiene en cuenta si es un tema de justicia gratuita que no has cobrado, si has cobrado, si has intervenido, etcétera. No se tiene en cuenta. Ellos tienen la capacidad. Otra cosa es que te hayan hecho la provisión de fondos, hayas presentado el cuaderno particional y después lleguen a un acuerdo distinto, etcétera, etcétera, y ya sí se habría devengado los honorarios. Pero en principio, por el mero hecho del nombramiento, la expectativa de que puedas hacer esto, no es posible pasar una minuta de honorarios profesionales. Yo no lo veo en los... Quiero decir que la argumentación jurídica que se da respecto al no, desde mi punto de vista, tiene más peso jurídico que la del sí, pero bueno, pues cada uno al final puede solicitar. No, dice que sin cobrar, ¿no? Ni siquiera has cobrado. Antes de dártela, directamente llegan a un acuerdo y ya dicen... Antes de darte la provisión. Antes de dártela, sí, pero que ya te has instruido, has llegado a la cabeza, has ido a aceptar el que ha pasado. Y no me he molestado en pedir nada, simplemente quería saber... Uy, vamos fatal de tiempo, fatal. Sí, para la avalúo, vamos a ver. Normalmente a mí me han dado facultades para designar peritos, con lo cual he cogido me he puesto en contacto con peritos arquitectos y he decidido... ¿En un testamentario? En una liquidación de sociedad de garantía. ¿En procedimiento judicial? ¿Eh? ¿Procedimiento judicial? Judicial. Vale, depende... Para designar peritos, yo lo que Vale. pedí 3 presupuestos, el que me parecía más económico. Entonces pedí provisión de fondos a cada una de las partes y pagaron al perito, y lo mismo con valoración de varias sociedades. Pero otras veces no te dan facultades. Tienes que pedirlo al juzgado. Tienes que pedirlo al juzgado para que el juzgado designe. Eso es. Y ahí yo creo que mantienes más la imparcialidad haciendo las... Eso es, pues que sea el que le corresponda, el que le toque por apellido, que también funciona, haga la valoración. Lo que sí es importante es que presentemos un escrito diciendo que necesito que se nombre un perito con estas características y solicito la suspensión del plazo para elaborar el cuaderno particional hasta tanto no tenga realizada la valoración. ¿Vale? Porque es lógico, pero no está de más que lo hagamos y que solicitemos esa suspensión. Dime. Hecho que en caso de que se impugne un testamento, el plazo se suspende, eso lo dice la ley de enjuiciamiento, el Código Civil. Como en el caso del testamentario, el contador partidor también tiene funciones de la fea, porque real tiene que cuidar un poco... No exactamente, lo que pasa es que casi siempre se nombra albacea contador partidor, pero se puede nombrar un albacea y un contador partidor distinto. Perdona que te corte, pero... La mayoría es que suelen ser las dos cosas, sí. Si se demora una acción de testamento, se puede demorar 4, 5, 6 años. ¿Qué pasa con todos los gastos que se van generando, los bienes que puedan tener, los IBIs que se pagan o no se pagan? ¿Qué responsabilidad puede tener esta persona si, aunque tenga el plazo suspendido para hacer la partición, no deja de exactamente su responsabilidad para cuidar la masa hereditaria hasta que se reparta? Claro, y tendrá que, si actúa como albacea además, o sea, digamos que su labor de contar y partir queda suspendida, pero no la labor como albacea del resto, con lo cual tendrá que velar porque la masa hereditaria, pues digamos, no incurra en gastos o en deudas, y si es necesario acudir al juzgado para pedir autorización para la venta de bienes, etcétera, para hacer cargo, tendrá que hacerlo, porque no está haciendo uso de la facultad de contar y partir, sino la de ser albacea, y en ese sentido está obligado a cumplir la voluntad del causante. Sí, dime. ¿El régimen de honorarios si es un nombramiento por un notario?
sería el mismo que Sí. por analogía. Sí, además de por analogía, digamos que si tú te coges el artículo 50, que es el que han modificado la ley del notariado, viene a decir cómo se hace el nombramiento y se dice que va a haber un listado y es el mismo sistema que en el judicial. Y además habla de que se le aplicarán la normativa de la ley de enjuiciamiento civil y de la ley notarial. Con lo cual, lo lógico es aplicarlo por analogía, todas, porque no hay otra normativa, pero la práctica es la que nos va a ir diciendo realmente si van a ir por esa vía o no. Y sobre todo el que se está salvaguardando también la independencia del propio contador partidor. Es decir, no es el contador partidor que el notario quiera porque sea conocido, abogado conocido, etcétera, sino que tiene que seguir el criterio de la imparcialidad que da el nombramiento a través de listados. Y en ese sentido yo entiendo que es muy diferente a lo que está ocurriendo en este momento en los divorcios notariales que requieren firma de letrado y procurador, que bueno, pues hay una cierta afinidad entre el letrado y la propia notaría. En este caso nos vamos a un criterio que nos podrá parecer más justo o menos justo, pero es un criterio objetivo que traslada la responsabilidad del nombramiento al colegio notarial, no al notario en sí.